Cariño, voy a dormir en casa de mi jefe después de la fiesta. Lo dijo con la naturalidad de quien anuncia que va al supermercado. La frase me golpeó como un cristal roto en el pecho, pero lo único que pude ofrecer fue silencio. Un silencio denso, no de aceptación, sino de despedida. Un silencio que hablaba mucho más fuerte que cualquier argumento. Vi en sus ojos que se había marchado hacía mucho tiempo, esa frase fue solo la confirmación oficial de su abandono. Cuando cerró la puerta tras de sí, no solo quedó vacía la casa, sino que me quedé yo atrás. Con el alma al descubierto, sin excusas, sin disfraces. La traición no empezó aquella noche, pero fue allí donde tuvo el valor de dejar de ocultarla. Esperé a que se fuera. No armé un escándalo, no grité, no supliqué. Simplemente me senté en el rincón más oscuro de la habitación y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Las primeras horas de la mañana fueron cómplices de mi decisión. Empaqué mis cosas, una sola maleta, no porque no fuera mucho, sino porque el resto había perdido su valor. Los retratos, los cuadros que elegimos juntos, los libros que leíamos en voz alta, el café que le gustaba con canela. Todo se convirtió en un recuerdo amargo. Escribí una nota. Una simple frase, sin drama, sin súplicas, no competiré con mentiras. Eso fue todo. Eso fue todo. El último punto lo empezó a escribir ella misma, y yo solo lo terminé. Mientras ella se desvestía en otra cama, yo desvestí lo que quedaba de nosotros. Los días que siguieron fueron de empezar de nuevo, pero no de la manera bonita y romántica de las películas. Fueron días amargos, fríos e insípidos. Me despertaba en mitad de la noche con la impresión de seguir oyendo sus ruidos en el baño, o su voz diciendo, vuelve pronto. La traición no se borra tan fácilmente del cuerpo. Se aferra a la piel, a las costumbres, a los rincones de la memoria. Era extraño caminar por las calles y darme cuenta de que el mundo seguía como si nada, mientras el mío se desmoronaba. El amor que entregué con tanta devoción se convirtió en escombros. ¿Y ella? Seguía ahí, sonriendo en las fotos nuevas, fingiendo felicidad con el jefe que ahora ostentaba el título de socio. Pero el tiempo tiene una forma cruel y justa de mostrar las verdades. No grita, pero revela. Descubrí que su brillantez era solo el reflejo de un instante fugaz. Vi cómo su entusiasmo se desvanecía poco a poco. Los amigos en común dejaron de hablar de ella. La sonrisa en las redes sociales desapareció. Hasta que un día, por casualidad, si es que existe la casualidad, me la encontré de nuevo. Ojos bajos, rostro cansado, hombros cargados de una culpa que no tiene dónde esconderse. Intentó sonreír. No pudo. Dijo que nos echaba de menos. Dijo que había cambiado un hogar por un deseo, y que ese deseo se había esfumado antes incluso de que el café se enfriara a la mañana siguiente. Intentó justificarse. Intentó volver. Pero ya era demasiado tarde. El verdadero amor no consiste en aceptarlo todo, sino en saber cuándo marcharse. Yo ya no estaba allí. Ella hablaba de añoranza, yo escuchaba silencio. Ella hablaba de arrepentimiento, yo sentía alivio. Ya había encontrado otros ojos. Una nueva sonrisa, una que no miente. Había redescubierto el amor, pero no el mismo amor, otro, más sereno, más sincero. Aprendí que amar también significa saber perder. Y que perdonar, a veces, es simplemente la forma más madura de seguir adelante con serenidad. Me preguntó si aún había una posibilidad. Le dije que no, pero sonreí. No por venganza, sino porque por fin comprendí que guardar rencor pesa más que seguir adelante. A ella le quedó la añoranza por lo que destruyó. A mí me quedó la paz de quien no se pierde intentando comprender el porqué. El dolor de la traición es como una herida abierta, pero el tiempo lo cura todo, siempre y cuando tengamos el valor de dejar el pasado donde le corresponde, atrás. Pero lo más curioso sucedió después, cuando, en otro intento de reconciliación, dijo que lo entendía todo. Dijo que la libertad que buscaba, las salidas nocturnas, el riesgo, el nuevo deseo, no eran más que fantasías disfrazadas de libertad. Que nada era más liberador que acostarse con alguien que conoce tus peculiaridades, que te espera con la cena lista, que ve la misma serie por tercera vez solo para verte feliz. Y lo entendí.
No me cambió por alguien mejor. Me cambió por una ilusión. Pero lo que realmente me hizo comprender la magnitud de su pérdida fue algo que nunca me contó directamente. Algo que supe después, sin saber el impacto que tendría. Un detalle. Un instante. Una decisión que tomó sola, una noche, mirando un teléfono que ya no sonaba. Y ahí es cuando todo cambia. Porque la verdad más dolorosa para quien engaña, no es ver que la otra persona siga adelante. Es darse cuenta de que la otra persona se ha ido para siempre, sin siquiera dejar una puerta entreabierta. ¿Y qué hizo aquella noche? ¿Qué intentó, y fracasó, pensando que aún había tiempo? Esta es la parte de la historia que lo cambia todo. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticias, pero encierran profundas verdades sobre las consecuencias reales de las malas decisiones. Nuestro objetivo es claro, demostrar que traicionar el verdadero amor es la forma más rápida de perder todo lo que realmente importa. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia impactante, intensa e inolvidable. Respira hondo, porque va a doler. El sol se filtraba perezosamente por las ventanas de la pequeña casa de la esquina cuando Michael dejó su taza de café en la encimera y observó a Laura moverse por la cocina. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con su suave perfume, creando una familiaridad que impregnaba el ambiente de calidez. Se habían conocido hacía casi 10 años, una tarde de otoño, y desde entonces habían construido una vida tranquila basada en la complicidad y el respeto. Él, fotógrafo de naturaleza, pasaba días enteros capturando el silencio de las montañas y la luminosidad de las mañanas. Ella, organizadora de eventos, vivía inmersa en el ritmo urbano, entre reuniones, correos electrónicos y compromisos aparentemente interminables. Eran mundos distintos, pero se encontraban cada noche en la misma cama, como si su amor fuera el punto de equilibrio entre el movimiento y el descanso. La casa reflejaba su esencia, sencilla, pero llena de recuerdos. En las estanterías, libros de arte compartían espacio con pequeñas plantas en macetas que Laura cultivaba con paciencia. Michael decía que tenía manos sanadoras, y tal vez tenía razón. Laura irradiaba calma, incluso cuando el mundo exterior parecía precipitarse en otra dirección. Reía con facilidad, disfrutaba haciendo planes y tenía la costumbre de anotar en una libreta todo lo que soñaba, viajes, cursos, ideas sueltas. A veces, él la observaba con cariño silencioso y se preguntaba si ella sabía cuánto la querían. Su vida estaba llena de pequeños rituales: café juntos los domingos, paseos sin rumbo después de cenar, películas antiguas vistas bajo las mantas con vino barato. No era un amor de grandes gestos, sino de constancia. Un amor basado en la rutina, el respeto y la paz de la cercanía. Sin embargo, como sucede con casi todas las parejas, el tiempo empezó a avanzar. Su carga de trabajo aumentó, su tiempo juntos disminuyó. Michael empezó a echar de menos las largas conversaciones, la espontaneidad que parecía desvanecerse entre sus compromisos. Intentaba comprender, justificarse, diciéndose a sí mismo que era solo una etapa. Laura, por su parte, intentaba mostrarse presente, pero siempre había una prisa en sus ojos, una urgencia que él no podía definir. En ciertas noches, al regresar de sus viajes fotográficos, encontraba la casa vacía y la mesa puesta para uno. Las velas que solían encender juntos ya no estaban. Su risa, antes tan natural, se había vuelto escasa. Aún así, había amor, o al menos él lo creía con una fe casi infantil. Cuando estaban juntos, Laura todavía lo miraba con dulzura, todavía lo abrazaba con fuerza, y en esos momentos Michael creía que todo estaba bien. Sin embargo, no se daba cuenta de que el amor a veces comienza a transformarse mucho antes de la despedida. Laura se sentía inquieta, aunque no sabía explicar por qué. Tenía una sensación de vacío que intentaba llenar con trabajo, con metas, con cosas materiales. A veces se sorprendía mirando al vacío, tratando de comprender en qué momento la vida sencilla y segura que había tenido empezó a parecerle insignificante. No era insatisfacción con Michael, él era todo lo que una mujer podía desear: amable, leal, cariñoso. Pero quizá ahí radicaba precisamente el problema. La previsibilidad que antes le había brindado seguridad ahora la dejaba sin aliento.
Echaba de menos sentir la adrenalina, verse en situaciones nuevas, descubrir nuevas versiones de sí misma. Y sin darse cuenta, comenzó a alejarse, poco a poco. Michael notó los cambios, pero prefirió creer que solo era cansancio. Cuando ella decía que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo, él simplemente sonreía, preparaba la cena y le dejaba un mensaje diciendo que la esperaba. Laura respondía con un emoji de corazón y un «no me esperes despierto», y él se aferraba a eso como quien sostiene una cuerda delgada sobre un abismo. En el fondo, temía enfrentarla, como si temiera descubrir una verdad que no quería oír. Así que guardó silencio, y el silencio se convirtió en una costumbre entre ellos. Aún así, había ternura. En pequeños gestos, en las notas sobre la mesa, en los breves mensajes durante el día. Laura seguía llamándolo «mi refugio», y él le creía. Lo admiraba, pero de forma distante, como quien aprecia una hermosa fotografía, está ahí, es perfecta, pero ya no provoca la misma emoción. Y él seguía intentándolo, con la serenidad de quien ama con todo su corazón. Cada fin de semana, planeaba algo nuevo, una escapada, una cena diferente, una salida que pudiera reavivar la chispa entre ellos. Y a veces funcionaba. Había momentos en que Laura volvía a reír, se acurrucaba en su pecho y decía sentirse como en casa. Él creía que eso bastaba. Sus amigos notaron el cambio. Decían que Laura estaba distante, que tenía la mirada perdida. Michael lo restó importancia, diciendo que simplemente estaba ocupada. La verdad es que él también estaba cambiando, poco a poco. Empezó a reflexionar sobre sí mismo, sobre la clase de hombre en que se había convertido, sobre las concesiones que exige el amor. El amor maduro, pensó, no es el que se nutre de la euforia, sino el que sobrevive al aburrimiento, al silencio y a la espera. Y estaba dispuesto a esperar el tiempo que hiciera falta. Laura, sin embargo, sentía una creciente culpa por no corresponderle. A veces, mientras lo observaba dormir, le acariciaba el cabello y se preguntaba si aún lo amaba de la misma manera. Y odiaba lo que sentía, o lo que ya no sentía. Intentaba revivir la chispa en los pequeños detalles, el desayuno juntos, la música con la que bailaban cuando se conocieron, el roce de sus manos entrelazadas durante las películas. Pero nada parecía devolverle la intensidad de antes. La monotonía, que una vez llamó paz, ahora se sentía como una prisión. Las semanas se convirtieron en meses. Él permaneció paciente, ella, confundida. Hasta que surgió una nueva oportunidad en su vida profesional, un gran proyecto, repleto de eventos y viajes. Michael la apoyó sin dudarlo, aun sabiendo que eso significaría pasar menos tiempo juntos. Quería verla feliz, aunque implicara estar más solo. Laura, en cambio, se sentía viva de nuevo. El nuevo reto le trajo energía, dinamismo, gente nueva, nuevas perspectivas. Y fue en ese dinamismo donde empezó a perderse por completo. No por malicia, sino por descuido, el descuido de quien cree que el amor espera para siempre. Michael se acostumbró a la ausencia. Empezó a encontrar refugio en las pequeñas cosas, en los paseos solitarios, en las fotografías que tomaba al atardecer, en la silenciosa paz de la naturaleza. Descubrió que había belleza en el vacío, incluso cuando dolía. Y dentro de él, algo también empezó a cambiar. El hombre que había esperado comenzó, lentamente, a aprender a soltar. Aún no lo sabía, pero ese silencioso proceso de desapego sería lo que lo salvaría más tarde. A veces llegaba tarde a casa y lo encontraba acostado, leyendo, con la luz tenue. Decía que estaba agotada, que necesitaba descansar, y él simplemente asentía. Se acostaba a su lado, dándole la espalda. Y él se quedaba allí, despierto, escuchando su respiración hasta que se dormía. ¿Había amor en ese gesto? Tal vez. Pero también había distancia. La distancia invisible que crece entre dos personas que aún comparten el mismo espacio, pero que ya no comparten los mismos sueños. En medio de todo esto, hubo momentos en que el destino pareció jugar con ellos. Pequeños destellos de ternura les hicieron creer que todo volvería a ser como antes, una mirada prolongada, un roce, una risa compartida. Pero pronto regresaban las prisas, el trabajo y el silencio, como si la vida intentara recordarles que algo esencial se estaba perdiendo. Y si así era, ninguno de los dos sabía cómo evitarlo.
Su amor estaba atrapado entre lo que había sido y lo que intentaba seguir siendo. Y aunque ninguno lo expresó en voz alta, ambos presentían que algo importante se avecinaba, algo que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Aún no sabían cuánto ni de qué manera, pero lo presentían. En lo más profundo de cada gesto, en cada palabra no dicha, latía la premonición de que el amor, cuando se descuida, comienza a morir en silencio. Y fue precisamente en ese silencio donde el destino comenzó a escribir lo que vendría después. Esa noche, reinaba un silencio distinto en la casa. Un silencio denso, cargado de tensión y una ausencia que gritaba. Michael ya no hacía preguntas, ya no esperaba respuestas, y Laura había dejado de poner excusas, sus conversaciones se habían vuelto escasas, cada vez más formales, casi demasiado educadas para ser las de una pareja. Él observaba sus gestos con una calma desconcertante, como quien ve derrumbarse un puente que construyó con sus propias manos. Ya no había dolor en su mirada, sino una extraña aceptación, y eso le dolía más que si él hubiera gritado o llorado. La miraba con una dulzura que parecía una despedida constante. Laura llegó tarde ese día, con un vestido negro fino, maquillaje ligero y el cabello recogido con esmero. Se quitó los zapatos en la puerta, como de costumbre, colgó el bolso en el perchero y cruzó la habitación con la indiferencia de quien intenta mantener una costumbre perdida. Michael estaba en el balcón, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en la oscuridad. Ella vaciló al verlo allí, sintiendo una familiar incomodidad recorrerle la espalda, como si su presencia fuera un espejo al que ya no quería enfrentarse. Él giró la cabeza y dijo con voz tranquila, sin ira, solo con una triste melancolía: «Dijiste que dormirías en casa de tu jefe esta noche». Laura se quedó paralizada un instante, respiró hondo y respondió con una sonrisa forzada, como si intentara desactivar una trampa: «He cambiado de opinión. Pensé que era mejor volver a casa». Michael asintió, sin apartar la vista del horizonte. Ella sabía que no lo había convencido. Él sabía que ella no había vuelto por él. Y entre ellos, había un abismo repleto de todo aquello que ya no se decía. Esa noche, ella durmió de espaldas a él en la cama, y él permaneció despierto. Al día siguiente, ella se marchó temprano, sin siquiera darle un beso en la mejilla. Y fue ese día, en esa soledad absoluta, cuando Michael comprendió lo que debía hacer. Ya no había lugar para ilusiones. Empacó sus cosas lentamente, llevándose solo lo esencial, y dejó una nota sobre la cama, la única frase que aún conservaba poder en su interior. «No competiré con mentiras». Luego se marchó. Laura regresó horas después, cansada, con la mirada perdida en algo que ni siquiera comprendía. Al entrar, notó el silencio inusual. Lo llamó una vez, y luego otra. El eco fue la única respuesta. La habitación estaba medio vacía. Su maleta, que siempre estaba en la esquina derecha, ya no estaba. Su aroma aún flotaba en el aire, pero ahora era solo un recuerdo. Al ver la nota, le temblaron las manos. Se sentó en la cama y se quedó mirando su letra, como si aquel pequeño trozo de papel fuera un veredicto. Y lo era. En los días siguientes, intentó contactarlo, lo llamó, le escribió, pero él no respondió. Michael se había alejado definitivamente, no por venganza, sino por amor propio. Empezó a vivir sola en aquella casa, que ahora le parecía más grande, más fría. Los objetos parecían burlarse de ella. El retrato enmarcado en la estantería, los libros que leían juntos, incluso los platos parecían solitarios sobre la mesa. El tiempo transcurría lentamente. Los meses se arrastraban mientras Laura intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, de que necesitaba esa libertad, esa nueva versión de sí misma. Pero poco a poco, la novedad se fue desvaneciendo. Los mensajes que antes la hacían reír empezaron a parecerle repetitivos. Las conversaciones con su jefe, que antes parecían animadas, se volvieron vacías. Y entonces, lo comprendió. No había pasión, no había amor. Solo existía el deseo de algo nuevo. Y ese deseo era pasajero. Una tarde, mientras paseaba por un parque que solían frecuentar juntos, vio a una familia haciendo un picnic. Un hombre con un bebé en brazos y una mujer sonriendo a su lado. El simple gesto de un beso en la frente le dolió en el alma. Recordó cuando Michael solía hacer lo mismo, en las tranquilas mañanas de domingo.
Comprendió entonces lo que había perdido. Y el arrepentimiento llegó como una tormenta tardía, empapándolo todo. Intentó empezar de cero. Buscó terapia, llamó a sus amigos, buscó apoyo, pero nadie parecía verla igual. Las miradas eran distintas ahora, críticas, distantes, compasivas. Incluso su madre, que antes la había apoyado incondicionalmente, fue clara en una llamada: lo tenías todo y lo tiraste todo por la borda. Quizá ahora aprendas a valorar las cosas antes de perderlas. Decidida a intentar arreglar lo que aún creía posible, buscó a Michael. Descubrió por amigos que se había mudado a un pueblo más pequeño y tranquilo. Supo que le iba bien, que estaba rehaciendo su vida poco a poco, con la paz de quien decide seguir adelante. Tras mucha insistencia, logró concertar una cita. Él aceptó, pero el tono del mensaje fue claro, sin promesas. Cuando se reencontraron meses después, Laura apenas reconoció al hombre que tenía delante. Había algo nuevo en él, no era solo la barba incipiente ni la ropa sencilla. Era su mirada. Una mirada libre y luminosa, como la de alguien que por fin se había liberado de una carga. La saludó cortésmente, con una cálida sonrisa. Se sentaron en un café discreto, lejos de todo lo que una vez había sido suyo. Ella habló primero, disculpándose. Dijo que se había equivocado, que se había perdido, que no se había dado cuenta de lo importante que era él. Habló con lágrimas en los ojos, la voz temblorosa, intentando aferrarse a cualquier recuerdo de lo que alguna vez fueron. Michael escuchó en silencio, simplemente observando. Cuando ella terminó, respiró hondo y dijo con firmeza: te perdono. Pero no voy a volver. Ella intentó discutir, dijo que aún podían reconstruir sus vidas, pero él solo negó con la cabeza. Te fuiste cuando más te necesitaba. No por falta de amor, sino por falta de paciencia. Y lo que se pierde así jamás regresa igual. Tuve que reconstruirme sola. Y en medio de ese proceso, encontré a alguien que me mira como tú dejaste de mirarme hace mucho tiempo. Laura sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Sintió un nudo en la garganta, como si la hubiera golpeado una verdad insoportable. Preguntó quién era, cómo era, y él simplemente respondió con una sonrisa: alguien que se quedó cuando no tenía nada que ofrecer más que tristeza. Alguien que me eligió cuando ni siquiera sabía si quería ser elegida. El dolor no residía solo en las palabras, sino en lo que revelaban, que la habían reemplazado, no por alguien mejor, sino por alguien que se quedó. Que el amor no se trataba de pasión intensa, sino de presencia. Y entonces dijo, sin resentimiento, solo con una calma devastadora: no me perdiste cuando me traicionaste. Me perdiste cuando dejaste de luchar por nosotros. Cuando cambiaste nuestra historia por un instante. Y ahora, ya no soy el mismo. Y tú tampoco eres ya la mujer a la que una vez amé. Allí lloró, incapaz de contenerse. Intentó tomarle la mano, pero él se levantó lentamente, dejó el pago sobre la mesa y se despidió con una última mirada. No había ira, ni resentimiento. Solo un último adiós. Días después, sola en casa, volvió a ver sus viejos videos. Reía y lloraba a la vez, como quien ve la película de una vida que ya no existe. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero castigo por la traición no es la culpa, sino el vacío, el eco de una voz que jamás volverá. Y fue en ese vacío donde se dio cuenta de que lo que buscaba afuera siempre había estado justo a su lado. Pero ahora, era demasiado tarde. Y en aquella noche silenciosa, con la mirada perdida en los recuerdos, contempló su propio reflejo y murmuró para sí misma: la libertad que buscaba, era él. Los meses que siguieron a aquel último encuentro no fueron fáciles para ninguno de los dos, pero los caminos que cada uno tomó a partir de entonces revelaron el verdadero peso de cada decisión. Tras salir de aquel café, Michael no miró atrás. Siguió adelante con el mismo silencio firme que lo había acompañado desde el día en que dejó la nota sobre la cama. No por orgullo, sino por claridad. Comprendió que no se trataba de aferrarse al rencor, sino de no permitirse regresar a un lugar donde ya no había refugio. Aquel día volvió a casa y lo recibieron unas manos en las que empezaba a confiar. Una mujer sencilla, de mirada clara, que nunca le pidió que olvidara el pasado, sino que estuvo allí, presente, escuchando, respetando, construyendo sin prisas.
Era un amor distinto, no tenía la euforia de antes, pero le brindaba una paz casi sagrada. Redescubrió el placer en las pequeñas cosas, en las largas conversaciones nocturnas, en las risas espontáneas mientras preparaba la cena, en los paseos tranquilos donde no hacían falta palabras. Y poco a poco, lo que había herido comenzó a sanar sin hacer ruido. Michael reconectó con su arte. Sus fotografías volvieron a transmitir emoción, profundidad y verdad. Empezó a exponer su obra, dando charlas breves sobre la belleza de capturar el instante preciso en que algo se revela. Sus palabras transmitían más que técnica, transmitían experiencia vivida. Hablaba de cicatrices invisibles, de silencios liberadores, de todo lo que se pierde cuando alguien elige mentir en lugar de quedarse. Un día, tras una de sus exposiciones, una joven se le acercó y le dijo: «Tus fotos tienen tristeza y esperanza a la vez. ¿Cómo es posible?». Él sonrió, sin prisas, y respondió: «Porque así es la vida. A veces, para encontrar la paz, primero hay que atravesar el final». Por otro lado, Laura experimentó la más amarga de las verdades: comprender que no todos los errores tienen solución. Tras la última conversación, intentó seguir adelante con su vida, pero todo parecía resonar con un vacío inmenso. La libertad que antes le parecía maravillosa ahora pesaba como una cadena. Las noches se alargaban, los días se volvían incoloros. La presencia de Michael, que antes daba por sentada, ahora era una dolorosa ausencia en cada rincón de la casa. Intentó volver a los lugares que solían frecuentar juntos, pero la experiencia ya no era la misma. La música que sonaba parecía burlarse de ella. Incluso el olor de la ropa, que antes la reconfortaba, ahora la asfixiaba. El hombre del que se había enamorado ya no estaba. La ilusión se había transformado en indiferencia. Y lo que parecía un nuevo comienzo resultó ser solo una distracción pasajera. Sola, afrontó el difícil proceso de comprender que había perdido no solo a su pareja, sino también la admiración de quienes la rodeaban. Los amigos de la infancia se alejaron poco a poco, sin palabras duras, pero con ausencias que lo decían todo. Las comidas familiares se hicieron más cortas y tensas. La mirada de su madre, antes llena de orgullo, ahora estaba llena de pesar. Intentó reinventarse. Buscó terapia, tomó cursos, leyó libros sobre la pérdida, la reconstrucción y el autodescubrimiento. Y, en efecto, creció en muchos sentidos. Se volvió más empática, más reflexiva, pero también más consciente de lo que había perdido. Un día, después de mucho tiempo, regresó a la casa donde habían vivido juntos. Fue una visita breve, para recuperar documentos olvidados. Al entrar, vio que la casa era diferente. Las paredes habían cambiado de color, los muebles eran distintos. Pero algo permanecía, una vieja fotografía de ella y Michael, olvidada entre papeles. La tomó, la miró con atención y se dio cuenta de que en esa imagen, tomada años atrás, había algo que ya no existía, no el amor en sí, sino la versión de sí misma que sabía amar de esa manera. Con el tiempo, Laura aprendió a vivir con la ausencia. No la superó, simplemente la aceptó. Continuó sola, cultivando su propia compañía, intentando encontrarle sentido a lo que aún podía hacer con su vida. Un día, al atardecer, mientras paseaba por una plaza, vio a Michael a lo lejos con su nueva pareja. Reían, iban de la mano y entre ellos corría un niño pequeño. Era una escena sencilla, pero con la belleza de algo completo. Se detuvo, pero no se acercó. Se quedó allí, observando. Cuando él la miró un instante, pensó que tal vez la había reconocido. Pero él solo volvió a sonreírle a la mujer que estaba a su lado y siguió su camino. Ya no había amargura. Solo un final. Laura regresó a casa esa noche, se sentó en la cama y escribió una carta. No para entregarla, sino para desahogarse. Escribió sobre todo lo que no había valorado, sobre cómo había subestimado la rutina, sobre cómo la estabilidad no era monotonía, sino amor en su forma más silenciosa y fiel. Terminó la carta con una frase que transmitía más dolor que cualquier lágrima: cambié el amor por un impulso, y ahora vivo del recuerdo de lo que jamás volverá. Pasaron los años. Michael se volvió a casar. Tuvo una hija. Continuó su vida con serenidad, sin necesidad de borrar el pasado, pero sin permitir que definiera su presente. A veces,
Contaba su historia en conferencias o entrevistas, sin nombres, sin detalles íntimos, pero con la claridad de quien ha aprendido del dolor. Decía que el amor no muere de repente, sino por la negligencia, por el silencio, por las ausencias acumuladas. Y que el perdón no significa regreso, sino liberación. Laura siguió adelante sola, pero sin amargura. Se hizo voluntaria en un proyecto social, ayudando a mujeres a sobrellevar sus propias pérdidas. Contó su historia con honestidad, no como una víctima, sino como alguien que aprendió por las malas que la traición nunca es solo un error, es una ruptura que se lleva consigo todo lo que era verdad. Y así terminó la historia. Cada uno siguió su propio camino, pero con la huella de todo lo vivido. Michael encontró un nuevo hogar sin tener que borrar el anterior. Laura aprendió a vivir con lo que quedaba, sin idealizar el dolor, pero consciente de que toda decisión tiene un precio, y la suya le costó el amor de su vida. Ahora que ya lo has escuchado todo, quiero saber qué te pareció esta historia. ¿Has vivido o presenciado algo similar? Deja tu opinión en los comentarios, nos interesa mucho saber cómo te afectó esta historia. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia como esta. Esto fue más que una historia de amor y pérdida. Fue un recordatorio brutal de que la traición no solo destruye las relaciones, sino que arranca la confianza, la admiración y el respeto que se construyen con años de esfuerzo. A veces, por un instante de deseo, se pierde toda una vida. Este canal no apoya ningún tipo de traición. Las historias aquí presentadas son ficción, pero los sentimientos que evocan son reales. Que sirvan de advertencia, para quienes aman, para quienes han sufrido y, sobre todo, para quienes aún tienen tiempo de elegir el camino correcto antes de perderlo todo.